Buenos días, queridos oyentes de Radio Abarán. Con esta sintonía de la máscara negra que tanto le gusta a algunos oyentes como al amigo Domingo Carrelón, empezamos un programa más de Más allá de la garita, un contacto con los abraneros que salieron del pueblo, pero que llevan en su corazón el recuerdo entrañable de este rincón del valle. Esta mañana nos vamos a Madrid, a la capital del reino. Nos vamos además muy cerca del Santiago Bernabéu, que está en obras. Vamos a hablar con un médico. Llevamos ya varios sanitarios. Hemos hablado con Juan Carlos, un farmacéutico desde Jerez, con Antonio la semana pasada desde Barcelona y hoy con un médico, Adelardo Morte Carrillo, que todos conocerán. Adelardo Morte Carrillo es hermano de Delmiro y de Fructuoso y de Jesús y vive ya en Madrid muchísimo tiempo. Vamos a hacer un poco de él, de sus recuerdos, su biografía, sus ecos desde la vara en el que nació y vivió gran parte de su vida. Y vamos a establecer contacto con él, que está, decimos, muy cerca del Bernabéu, en esta mañana frías, también me imagino en Madrid. Aquí en la ermita de Adelardo estamos con 9 grados, una brisa fresca corre esta mañana aquí en la ermita de los Santos Médicos. Buenos días, Adelardo. Buenos días. Bueno, pues encantado de saludarte y de que te hayas prestado, digamos, a estar con nosotros este rato de los miércoles de Más allá de la garita. Háblanos primero, Adelardo, tú conoces muy bien el pueblo, conoces a mucha gente de tu generación y menos de tu generación, pues formas parte de una colonia de bananeros muy importante, una embajada bananera, algunos ya han desaparecido, como José García Templado, o El Nenino, o Pateta, que alguna vez os juntabais, sé que en Madrid para hacer alguna cena, pero bueno, ya de esa generación vuestra, pues queda Adriano, quedas tú, Pedro Augusto es más joven, Pedro también es más joven, pero bueno, ahí había una colonia de bananeros muy importante en Madrid. Sí. Oye, ¿me oyes bien? Sí, te oímos perfectamente, Adelardo, perfectamente. Por el móvil, ¿no? Sí, te oímos perfectamente. Es que no lo sabía, si me... Sí, estás ahí mismo en Abarán, como si estuvieras en la ermita, te estamos oyendo ahora mismo. Bueno, Adelardo, háblanos un poco de cuándo saliste de Abarán, qué estudios hiciste, a qué te has dedicado profesionalmente, un poco de tu biografía, un poco iremos salpicando este programa con datos tuyos. Bueno, pues yo era un abaranero de pura cepa y yo salí del pueblo cuando tenía 17 años, porque hasta entonces no había salido más que hasta Cieza y Blanca. Cuando yo fui en primera promoción de bachiller superior, o reválida de sexto, que era en mis tiempos, cambió el... Sí, Adelardo. ¿Me oye bien, no? Sí. Sí. Bueno, y después fui a hacer el preuniversitario a Murcia, son mis viajes que hice. Y ya salí de la provincia cuando tenía 17 años, que me fui a Granada a empezar la carrera de medicina. Allí estuve 4 años. Y mis viajes eran de Abarán a Granada y de Granada a Abarán, pero ya el tercer año ya decidí dar el salto y me fui a Alemania, a Hamburgo. La universidad en aquellos momentos te prestaba algunos trabajos que, aunque no supieras hablar el idioma, los podías hacer, como era hacer cajas de cartón y cosas así, que era lo que yo hacía, y me ganaba algún dinerillo para compensar la ayuda de mis hermanos, que son los que me han pagado todos mis estudios. Entonces me fui al terminar el tercero y cuarto curso, y hacer un viaje a Hamburgo en aquellos tiempos era algo increíble, no solamente en Abarán, que casi nadie salía, sino en la Universidad de Granada. La gente me preguntaba qué era Alemania, y cómo estaban, y cómo vivían, que si era posible una ciudad que entonces Hamburgo, al no estar Berlín todavía anexionada a la Alemania federal, era la ciudad más grande de Alemania. Tenía puerto, en la salida al mar de Alemania, tenía un metro de 50 kilómetros de largo, recorría todo Hamburgo. Hamburgo tiene grandes edificios en el centro, pero son como pequeñas urbanizaciones rodeadas de jardincillos, con lo cual es muy extensa. Sí. Y para ir de un sitio a otro me llamaba la atención que tenía 2 metros paralelos, uno que paraba en todas las estaciones y otro que paraba de 5 en 5, con lo cual te montabas en el de 5 en 5 y cuando se aproximaba te bajabas al otro y los viajes eran mucho más rápidos. Sí.
Digo, hay que ver los alemanes, las cosas Cosa que inventan. El milagro alemán. Esto no me lo había imaginado. Yo que estaba en Granada donde no había metro. Claro. Y no conocía nada. También está el río Elba, que es inmenso, ahí es un río navegable, pero que la carretera pasa por debajo del río. Sí. Entonces había unos túneles que bajaban por debajo del río, a unos 50 o 60 metros de profundidad, y el tráfico no se interrumpía. Los coches pasaban por debajo y volvían a subir en unos ascensores que habían y seguían su camino. Y los barcos por arriba. Claro, aquí estamos hablando de los años 60 posiblemente, Abelardo. En 1958, 59. Sí, claro, eso era impensable, eso aquí, eso nadie podía imaginar aquello, lógicamente. 58, 59. Yo veía esas cosas y me digo, pero Claro. ¿qué? ¿Esto está de otro planeta o son de aquí? O mucha gente hablaba español, todo el mundo hablaba inglés, todo el mundo que tenía un poco de estudios, ¿no? O sea, Sí. estudios de bachillerato, el inglés era obligatorio. Y como segundo idioma, porque exportaban mucho a Sudamérica, había muchos también que hablaban. Yo me entendía con ellos en español, con lo cual no aprendí alemán. Pero bueno, y a las aficiones a hacer fotos y no me sirvió para nada, pero me sirvió para ver un mundo completamente distinto. Sí. Luego volviste a España, lógicamente. Volví a España, en Navarra me preguntaban, pero en Granada, siendo una universidad con muchas facultades, la gente hacía corro alrededor mío a que yo le contara las cosas de los alemanes en aquellos tiempos. Pues esto es. Volviste y terminaste la carrera aquí en España ya. Sí, bueno, estuve en Granada 4 años. Los 4 primeros, entonces en mi tiempo en medicina eran 7 años. Sí. Y estuve los 4 primeros en Granada. Fui 2 veranos, los 2 últimos, el tercero y cuarto, a Hamburgo. Sí. Y después me trasladé a Barcelona porque había más posibilidades de especialización médica en Barcelona que en Granada. Sí. Estuve en Barcelona 3 años. Al terminar, durante esos 3 años hice las milicias universitarias, que en mis tiempos había que hacerlas, y las hacíamos en Tarragona, 2 veranos de 3 meses, al terminar quinto y sexto de medicina, y al terminar séptimo, en la carrera, hice las prácticas de alférez en Zaragoza. Sí. Pero durante las prácticas también hice las oposiciones del Hospital del Mar de Barcelona. Me dieron el servicio de pediatría y allí me especialicé en pediatría. Yo creo, Eduardo, yo creo que puedo decirlo, que tú fuiste realmente el primer pediatra especializado en Abarán. Quiero pensar, creo que sí, como especialista, sí. Sí, fue así. No, hasta entonces eran medicina general. Que hacían de todo. Si había niños, pues había que ver niños también, claro. Pero yo me dediqué única y exclusivamente a pediatría. Fui el primero que me establecí allí. Yo creo que todos los niños que tenemos, ya no somos de 60 años para adelante, hemos pasado por tu consulta, que estaba, quiero recordar, enfrente de la Plaza de Toros, no sé si estoy equivocado, en un edificio que ahora está bastante mejorable estéticamente hablando, y ahí a tu consulta, yo creo que toda la gente de 55 a 60 años que tenemos ahora, fuimos ahí a tu consulta en aquella época de tanto tifus, tosferina, sarampión, y tú fuiste nuestro pediatra. Pues puede ser, sí, puede ser. De luego fui el primer pediatra que se estableció allí, primeramente como médico libre, primer año, pero Abarán tenía suficientes cartillas de la Seguridad Social como para que hubiera un pediatra. Sí. Pero vamos a ver si me explico. Los cupos de medicina general son de 750 cartillas de la Seguridad Social. Y habían 3 cupos para los 3 médicos que siempre habían, que entonces era don Constantino, don Francisco Gutiérrez y uno que era soltero. Don Pascual. Don Pascual Sandoval. Don Pascual Sandoval. Pero había cartillas suficientes sumando las 3, porque el cupo de pediatra eran 2.250 y Abarán tenía 2.400. Sí. Por lo cual un inspector me propuso ser el pediatra de la Seguridad Social, con carácter interino. O sea, no hasta que se hiciera un concurso u oposición y la ocupara alguien en propiedad. Pero interinamente me la dieron a mí y estuve ahí hasta que vi que se aproximaba a unas oposiciones o un concurso de antigüedad y me la podían quitar. Con lo cual también estaba entonces la empresa de Templado, Antonio Templado, que llamaba La Leva. La Leva, sí.
No sé si te suena. Hombre, claro que me suena. Es fundamental en Abarán, es una cantera de muchas profesiones en Abarán. Sí, ahí tenía muchos empleados y las empresas que tienen más de 100 obreros necesitan un médico de empresa para accidentes y esto. Total, que Templado habló conmigo, es que si no pongo un médico de empresa me multan. Pero aquí no hay ningún médico que cumpla esas condiciones, porque las condiciones eran ser médico de empresa titulado. Pero solamente había 2 escuelas en España, una en Madrid y otra en Barcelona. Y solamente admitían a 60 en cada sitio, con lo cual faltaban médicos de empresa. Entonces admitían un interino. Y ese interino tenía que hacer menos de 10 años que había terminado la carrera. Y en esas condiciones solamente estaba yo. Con lo cual me nombraron interino. Ni yo fui por allí porque Templado no quería, ni me pagó una peseta. Entonces, así cubríamos el expediente. Pero yo pensando que algún día me podían quitar la plaza de pediatría, se convocaron unas oposiciones en Madrid y entonces me presenté. Preparé la oposición y hice el curso de médico de empresa. Dejé un año de ejercer en Abarán, me fui a Madrid e hice las 2 cosas. Por la mañana el curso de médico de empresa y por la tarde preparé la oposición y aprobé las 2 cosas. Y entonces elegí una plaza que tuviera las 2 vacantes. Y esta, la más próxima a Abarán que había, era Onteniente. Es una ciudad muy industrial y que tenía una vacante de pediatría también. Con lo cual allí cogí las 2 cosas. Las 2 cosas. Pediatría, éramos 3 pediatras en Onteniente porque tenía 3 cupos rebasados de 2.250 cada cupo. O sea que tenía 7.000 y pico de cartillas Onteniente en aquellos momentos. Era una ciudad, la potencia industrial. La gente me decía que era la comarca de mayor nivel de vida de España en aquellos momentos. En aquella época puede ser, sí. En aquellos momentos. Hasta el extremo de que tenía 30.000 habitantes en aquellos tiempos y tenía 17 empresas con más de 100 obreros declarados, lo cual quiere decir que necesitaba 17 médicos de empresa. No había más que 2. Total que fui allí y como era más rentable la pediatría que la medicina de empresa, cuando tuve mucha clientela privada me dejé la medicina de empresa. Aparte de lo que a mí me gustaba, era la pediatría. La medicina de empresa fue un accidente que con la leva no tenía más remedio que decirle que estoy a Templado porque si no le cerraba la empresa. Claro. Y por lo cual le dije que sí, no me pagó ni yo fui. Y así cubrimos el expediente. Y en Teniente sí que tenía que ir, pero eso me quitaba tiempo para la consulta privada porque los médicos, sin menospreciar a nadie, eran ya mayores y yo era un recién terminado en la escuela de Barcelona y estaba entonces en mi apogeo. Allí estuve 4 años y medio y entonces cambió el sistema de adjudicación de plazas, porque hasta después de la guerra había un escalafón y el que terminaba la carrera se apuntaba, le daban un número en el escalafón y cuando llegara el número podías elegir plaza y era plaza en propiedad para el resto de tu vida. Pero así fue hasta el año 58 en que hubo un ministro que se llamaba Romeo Gorría que dijo que eso se acabó. De los que estaban dentro se les respetaban los derechos. Pero los que han terminado después del año 58, esos tienen que ganársela por oposición y demostrar una preparación. Y yo, como terminé en el 62, pues no pude entrar en el escalafón y no tenía más remedio que la oposición. Hice la oposición, después cuando fui a un teniente y después unas restringidas y fui a Madrid. En esta de Madrid tuve la suerte de, éramos pocos, porque solamente eran los que ya las tenían aprobadas de antemano, que no se había celebrado nada más que una, y ahí fui el número 1. Entonces me dieron la plaza en el barrio de Salamanca. Tenía una plaza de categoría. Una plaza de categoría, pero más categoría todavía, porque el barrio de Salamanca, la parte norte del barrio, es la colonia del Viso, no sé si conoces esta zona, y la colonia de las irlandesas, que son colonias de chalet, que es carísimo. Casas que tienen piscina incluso en el centro de Madrid. Con lo cual esa gente no iba al seguro. Entonces me dieron la plaza de esta gente y iba a la consulta del seguro, ahí no se presentaba nadie. Nadie. De vez en cuando te iba algún hijo de la servidumbre que tenía, que eran filipinos casi todos, tenían Filipinas para hacerle la comida, para llevar los niños, para la limpieza,
choferes y yo pedí algún filipino, pero nada más. Con lo cual me quedó tiempo, digo, si tengo mucho tiempo aquí. Entonces había unas oposiciones que eran lo máximo dentro de la pediatría, fuera de las cátedras, que era poricultores del Estado. Sí. Había 10 plazas en Madrid. Me presenté y la gané. Y entonces ya tuve las dos cosas, la seguridad social, poricultor del Estado y médico de empresa, que me lo tuvo que dejar porque ya no podía. Sí, ya. Al ser poricultor del Estado, empezaban las sociedades médicas entonces, tipo Sanitas, Asisa, Sí. Adeslas, la compañía de aviación, Iberia, Aviaco, en aquellos tiempos, las empresas del INI, y me buscaban mucho por el hecho de ser joven y de ser poricultor del Estado. Y me dediqué a esto, a la seguridad social, por la mañana, a primera hora de la mañana, poricultor del Estado, a la segunda parte de la mañana, y por la tarde lo particular. Y así he estado viviendo hasta que me jubilé a los 75 años. Desde luego tienes de verdad una memoria prodigiosa, no me extraña que si la conservas aún, pues cómo la tendrías en la época de juventud para ganar todas las oposiciones, porque luego tienes una memoria prodigiosa. Te acuerdas perfectamente de todos los datos, lo cual no es tan fácil ya cuando llega a una cierta edad. Entonces tú aún conservas esa memoria que me imagino, si ahora está tan bien, ¿cómo estaría cuando tú tuvieras 20 años? Estarías comiéndote los libros sin duda ninguna. Por eso, en fin, yo sé que has sido una persona siempre muy trabajadora. Hay que, junto a tu esfuerzo, hay que enseñar también de tus hermanos, como tú has señalado, una gente con una gran capacidad de trabajo. Y hay que ver cómo, aparte del otro hermano Jesús, cómo se le ocurrió, hablando un poco de tema más informal, a tus padres estos nombres tan raros en aquella época, Adelardo, Fructuoso y Edelmiro. En aquella época en Abarán, Fructuoso alguno, pero luego Edelmiro y Adelardo ninguno. Fue cosa de mi padre. Mi padre es que yo, desgraciadamente, no lo conocí. Sí, murió muy joven, sí. Casi no lo conocí. Cuando yo tenía 14 meses, 15 meses, acabó la guerra. Sí. Y mi padre que no pintaba nada en el pueblo, pero se afilió al PSOE. Sí. Y entonces todos los afiliados al PSOE, al Partido Comunista, a todos los partidos, menos Falange, todos a la cárcel. Y mi padre estuvo cerca de 5 años en la cárcel. Sí. Como yo tenía 15 meses y casi 5 años, pues cuando salió tenía yo 6 años. Sí. No lo había visto nunca a mi padre. Y lo vi por primera vez cuando yo tenía 6 años. Sí. Pero salió con tuberculosis. En aquellos tiempos que todo el mundo pasábamos hambre, los que estaban en la cárcel, pues no solamente pasaban hambre, sino que no tenían ni camas y dormían en el suelo. Sí, sí. Cogió una tuberculosis, estaban hacinados también. Salió con, no se había manifestado todavía, pero tenía un catarro que no se le quitaba hasta que un día expulsó sangre. Sí. Y ya se detectó lo de la tuberculosis, vivió 2 años más y murió. O sea que a mí, mi padre, casi, no le he conocido 6 primeros años de mi vida. Sí. Pero los 2 siguientes, como era muy contagiosa y no existían los antibióticos Claro. todavía, Uh-huh. no nos podíamos acercar. Y los vi a distancia hasta que murió. Sí. Pero mi infancia fue muy triste. Se quedó tu madre con una gran mujer, yo la recuerdo muy devota, muy religiosa, una gran mujer. Sí. Tu madre, yo sí me acuerdo de ella perfectamente. Y nos educó a todos y trabajó como una negra para sacarnos a todos adelante. Sí. Y le diste, yo creo que ha dado rendimiento el trabajo de tu madre, dio el 100 por 1, como dice la parábola. Vamos a poner un poco, Adelardo, de música, porque, bueno, tú te acordarás de Pepín Parra, que organizaba todos esos festivales en el teatro. Claro, Pues por una razón especial. No sé cómo se me ocurrió compró mi suegro, regaló para las 2 hijas, un apartamento en el Mar de Cristal, en el Mar Menor. Sí. En un primero. Y la casa, el apartamento de al lado era suyo, era de Pepín. De Pepín Parra. Chicos, fuimos allí, nos dimos un abrazo, pero vamos aquí. Y tal, pues mira, hemos venido, él se fue a Murcia, yo estaba en Madrid, Sí. y nos compraron un apartamento y éramos vecinos. Sí, Pepín Parra, sabes tú que tuvo en toda la fiesta de Abarán y en todo el festival, el teatro estaba presente, y precisamente mañana tarde, por eso lo ponemos hoy, es un paso doble de Abarán muy bonito, y presenta un libro que ha escrito sobre sus memorias, y mañana tarde a las 7:30 en Murcia, en la Fundación Mediterráneo, presenta su libro Mis Memorias, de Pepín Parra, que tiene mucho que contar, lógicamente. Vamos a oír un fragmento de ese paso doble que dedicó hace tiempo a Abarán, y que es muy bonito, muy entrañable. Entre valles y montañas está mi pueblo Abarán.
pueblo que en el mundo entero se le conoce el primero por su fama de exportar. Más que pueblo eres villa, eres una maravilla de belleza natural. Y si llega un forastero, se le trata con esmero, pues así es Abarán. Abarán, tus mujeres son hermosas, igual que las mariposas que se perfuman de azar. Abarán, tierra de luz y colores, donde la fruta se mezcla de distinta variedad. Abarán, son sus fiestas las mejores, la de adoración al niño que no se puede igualar. Y si la fruta se exporta, aquí el trabajo no puede faltar. Y todos cantan en fiestas, estando contentos, que viva Abarán. Bueno, esa es una composición, Adelardo, de Pepín Parra. Dice, cambiando de tema, es una de las cosas que dice la canción, que son sus fiestas las mejores. Tú has ido de la distancia de Madrid con tu familia, tu mujer, tus hijos. ¿Qué fiestas, qué momentos de Abarán echan más de menos ahí desde la distancia de la capital de España? Pues sobre todo la noche del niño, que era cuando nos reuníamos todos. Mis suegros venían de Inglaterra, veía a mis hermanos, a mi madre, naturalmente, y veía a los amigos, y siempre me buscaba yo algún puente y dejaba algún suplente para estar 3 o 4 días. Y era muy... Y luego también las fiestas del pueblo en septiembre. El resto del año no, porque me iba en vacaciones junto a Pepín Parra a Mar de Cristal. A Mar de Cristal, sí. Has hablado, Adelardo, de una persona también que habría que rescatar para el recuerdo, que es la figura de tu suegro. Tu suegro Antonio Gómez Carrasco, Antonio Cutilla, es una persona fundamental en la historia de la economía de Abarán. ¿Qué puedes tú hacer una semblanza rápida de tu suegro? ¿Cómo era el hombre más en la cercanía? Era un hombre muy amable, era educadísimo, y es que se dieron una serie de circunstancias que quizás las conozcáis todos. Su padre, que era un hombre de la huerta, lo mandó don Antonio Gómez, que le llamaban allí, que era de Abarán, pero que tenía la fábrica en Archena. Sí. Lo mandó a Londres porque no se fiaba del representante o del vendedor que tenía en Londres. Y él, que no sabía hablar inglés, pero había un banco que era el Banco Exterior, que ese ya ha desaparecido, hoy es Argentaria, que lo absorbió el BBV. Y este le hacía de traductor y se lo tomó con tanto interés que hacía las cosas muy bien. Y que además era muy honrado y no se quedaba con una peseta. Los ingleses siempre le quitaban una comisión, un pellizco, y le hacían sus cuentas y nadie lo podía controlar. Esto se corrió la voz y fueron muchos los exportadores de frutas de la comarca, de la región, de Murcia, Almería, Alicante, incluso de Valencia, que le mandaban fruta, y ya llegó a tener un negocio con 12 o 15 empleados de oficina, cuando él se fue solo con la oficina en el bolsillo. Sí. Bueno, se llevó entonces a los hijos, pero su madre, según me han contado, estaba enferma del corazón. Entonces, los 3 mayores, porque eran 5 hijos, los 5 varones. Sí. El mayor, José, estaba casado con la Julia Pelona. Sí. El segundo, Jesús, ¿qué? Estaba casado con una señora que vive en la plaza. La de Casildo, sí. De Casildo. Tercero era mi suegro. El cuarto era Constantino. Y el quinto, don Ambrosio. Don Ambrosio, sí. Que todos hemos conocido. Eran gente, ahora familias en Abarán, pero esa familia era una gran familia, una familia buena familia, todos esos hermanos. Y muy unida. Entonces el padre de mi suegro se llevó a los 3 mayores y se hartó y se quiso venir para Abarán porque no veía a sus otros hijos, a su mujer enferma, pero todos los exportadores, por favor, no te vayas a Abarán que nos arruinas, que de ti nos fiamos y las cantidades de fruta que se mandan aquí suponen mucho dinero y queremos una persona que se fíe de nosotros, y lo convencieron. Y entonces se llevó a los 2 hijos mayores, o sea, a José y a Jesús. Pero el tercero, que era mi suegro, que tenía 5 años, no lo admitía en ese colegio. Sí. Y como cumplía los años dentro del año, los 6 años,
tenía que tener 6 años cumplidos. Entonces lo admitieron por esa razón, como tercer hermano, pero al cuarto y quinto ya no los admitieron. Entonces, a ese colegio, estoy hablando de hace 130 o 140 años, solamente iban la nobleza inglesa. En aquellos tiempos Inglaterra era la primera potencia económica y militar del mundo. Sí. Y ahí solamente iban los futuros lores, la nobleza, y claro, era carísimo, pero lo pagaban entre 70 u 80 exportadores de la comarca. Cada uno ponía un poquito y le pagaban los 3 colegios a los 3 niños. Entonces mi suegro tuvo una educación exquisita. Mi suegro y sus 2 hermanos mayores. Por ejemplo, no jugaban al caliche como nosotros, jugaban a la pelota como nosotros. Ellos montaban a caballo. Sí. Ellos jugaban al golf. Sí. Ellos jugaban al tenis. Ellos al cricket. Nada de jugar al caliche. Al caliche, que me acuerdo yo de mi tiempo. O sea, era exquisito. Era un hombre exquisito. Sí. Y así de educación y de un hombre exquisito. Uno que me acuerdo cosas que ahí me sorprendían y que las he contado. Por ejemplo, hay gente que se come las manzanas con tenedor y cuchillo. Sí. Yo no, yo cojo con la mano. Pero las naranjas que las monta con tenedor y cuchillo. Sí, sí. Él las montaba con tenedor y cuchillo, aunque yo la cojo con la mano. Sí, pero lo que no he visto nunca es la uva de mesa comérsela con tenedor y cuchillo. Eso yo tampoco lo he visto nunca. Yo no lo he visto nunca. Y eso lo hacía mi suegro. Por lo cual, claro, él tardaba en comer 2 horas. pero era exquisito, con la pulcritud inglesa y educado en ese estilo, vestía correctísimamente. Sí. Me acuerdo que todos los años se hacía un abrigo de cachemir. Cachemir entonces en España era desconocido. Sí. Pero cachemir 100%, entre otras cosas, porque uno de los empleados que tenía un hermano que trabajaba en Manchester en una fábrica de cachemir, que le importaban de la India. El pelo del cachemir. Y entonces era cachemir 100%, que en España no se conocía. Empezó a conocerse cachemir al 10% y el 90% de lana o así. Pero él iba al 100%. Y cada año se hacía un abrigo. Un año era azul marino, al año siguiente gris marengo. Y los iba más de 2 años un abrigo no lo tenía, entre otras razones porque allí llueve mucho. Pero es que él era así de elegante. Sí. Él las camisas se las hacían a medida. Él los trajes, hay una calle en Londres que se dedica a los sastres, que son carísimos, y él siempre se cosía allí. Los zapatos se los traían de Suiza. Las camisas eran francesas. Él siempre era exquisito para vestir, si tú lo conociste. Sí, pero hombre, no traté con él, pero sí lo conocí y va a ser un hombre elegante en el trato, en el vestir y en la forma de ser, y honrado en su trabajo. Hay que tener en cuenta la historia de la economía de Abarán de los 60, no se puede entender sin la figura de Antonio Gómez en Londres. O sea, el surgimiento económico de Abarán de la exportación, Antonio Gómez fue una figura fundamental. Si no hubiera sido él, pues no sé qué hubiera pasado, sin duda, porque su honradez, su caballerosidad, su limpieza, era una persona que en Abarán fue fundamental para el desarrollo económico que tuvo lugar en Abarán en esa época. Sí, pero estamos disgustados por lo mal que lo habéis tratado. Pues, no tienen ni una calle, sí, ni una verdad. placa, tiene razón. ni una placa, ni nada que lo recuerde. Y Antonio Gómez así fue una figura fundamental, yo sí lo he dicho siempre. Bueno, de todas formas, ahora nunca es tarde si la dicha es buena, nunca es tarde. Ahora ya sabes que este año hemos reconocido, hemos hecho después de muchos reconocimientos de hijos predilectos y hijos adoptivos, miembros de la corporación, se ha retomado por el alcalde el tema de honores y distinciones que en Abarán estaba muy abandonado. Hemos sido muy economía, pero detalles pocos, tiene toda la razón. Pero hace 30 años que murió, casi, y no hay una placa que lo recuerde, una calle, una plaza, un comercio, tiene razón. O sea, un organismo oficial. Sí. Además, fue condecorado por el ministerio. Sí, tengo yo aquí el caballero de la orden tengo aquí una placa que nos la dio a nosotros y otra a mi cuñada, la hermana de mi mujer. Sí. Dada por el embajador de Inglaterra de España en Inglaterra. Sí. El Marqués de Perinat. Sí. La tengo aquí en mi casa, caballero de la orden de no sé qué.
o sea, muy importante. Pero en Abarán, nada, no hay nada Sí, que lo recuerde. es verdad. Tienes toda la razón. En cambio hay futbolistas que tienen placas y hay gente que tiene sus placas. Mira, lo que sí ha habido un gran reconocimiento importante es para los médicos. Los médicos, digamos, yo repasando el callejero de Abarán, los médicos son los más numerosos. Aparte de San Cosme y San Damián, que son los primeros médicos, pues está el médico Gómez, que fue el más antiguo, doctor Molina, don Victorio, don Bernardo, Humberto tiene el centro de salud, don Jesús Templado, aunque él también aparte médico fue por el tema de la motor resurrección. Hay que reconocer que regalando el callejero con los médicos sí hemos sido bastante agradecidos. Sí, eso sí. Pero yo tengo ese dolor de sí, no, es verdad. Con el hombre que dirigió la economía de Abarán durante muchos años y todo giró. Que ayudó a muchos exportadores a ir adelante. ¿De acuerdo? El instituto actual que hay en Abarán, el terreno era un huerto suyo que lo regaló. Sí. No lo cobró. Sí. Y tampoco, y ni siquiera después del instituto poner el... Sí. Nada, no hay nada que lo recuerde. Es verdad. Esto me ha dolido. Tienes razón. Bueno, Adelardo, aparte de las fiestas, ¿algún lugar de Abarán que tú recuerdes con más nostalgia desde el Santiago Bernabéu, que ahora está en obras, ¿no? Uy, estamos aquí que no puedo más, ¿sabes? Tú no sabes lo que es. Santiago Bernabéu, como todos los estadios, es un rectángulo, con dos lados paralelos más largos y otros dos más cortos. De los dos más largos, uno da al Paseo de la Castellana. Sí. El otro es la calle Padre Damián, que ahí es donde tienen las oficinas en el Real Madrid. Sí. Bueno, Padre Damián empieza en el estadio. Y como es tan grande, ocupa dos números. El número 1 y 3. Yo vivo en el 5. Imagínate los ruidos de grúas, de esto. No te puedo imaginar 2 años y medio que llevamos así. Subiendo grúas, camiones, esto, sábados, domingos, festivos, noches, porque trabajan hasta por la noche, ¿eh? Claro. Quieren a toda prisa tenerlo terminado, y yo con los porteros, que son los que me informan, que están haciendo varias plantas de terreno de juego, una para el fútbol, otra para baloncesto, otra para balonmano, otra para... y que se hacen superponibles, o sea que se esconden, suben, sacan otra y cuidan el césped bajo tierra. Una maravilla. Dicen que va a ser el estadio más moderno del mundo. Sí. Y en medio de ese trasiego, Adelardo, te preguntaba, ¿no echas de menos un poco la tranquilidad de la ermita, por ejemplo, o del parque o de algún rincón de Abarán? Yo la ermita era casi mía, porque siempre que estaba en Abarán me pasaba el día en la ermita. Salía de mi casa y como era una casa pequeña y con poca comodidad, me iba a la ermita, y allí era el punto de reunión de los que éramos estudiantes y volvíamos de vacaciones, y allí pues teníamos nuestras charlas, nuestros cambios de impresiones, y las chicas también de nuestra promoción, y allí nos conocíamos. La ermita para mí me gustaba mucho. También el Jarral, porque mi familia de mi madre tenía una tahuilla, me parece que era, junto al río, en el Jarral. Y entonces me iba por allí y paseaba por el Jarral alguna vez, pero mucho menos. Lo que más me gustaba la ermita. Bueno, pues Adelardo, de esta ermita que guardas con cariño en tu corazón, un saludo a tu familia y muchísimas gracias por esta conversación tan amena, donde has demostrado, te repito, una memoria de elefante, una memoria muy buena que aún la conserva y que ojalá conserve mucho tiempo. Y que te veamos pronto por aquí. Piensa volver por Abarán. Hace ya tiempo que no te vemos por aquí, por las calles paseando. Estoy en deuda, sobre todo con mi hermano Delmiro, que lo tengo abandonado. Ya tiene casi 90 años y hace por lo menos 4 o 5 que no voy por Abarán. Sí. Tengo que ir, pero es que aquí, como tengo mis 3 hijas, viven en el extranjero, pues me dejo a mi mujer sola. Claro. Y antes, que teníamos casa en Abarán, casa de mi mujer, los pisos esos que hay en la calle San Damián y la calle al lado del doctor Molina. Sí, donde vivía el doctor Molina al lado, sí. Entonces eso lo hemos vendido, o sea que entonces no tengo donde hospedarme. Mi mujer tampoco, dice que ir allí donde no tienes donde hospedarte, te tienes que ir a Cieza o a hablar con mi hermano, y es un compromiso ir allí, porque su hermana tampoco vive en Abarán. Claro. Sí. Bueno, las circunstancias, decía Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. Bueno, Adelardo, encantado de haberte saludado. Hemos tenido un rato muy... Esta charla se puede, aparte en directo, se puede ya a partir de mañana pasado estar colgada en la página de Radio Abarán,
en la página de internet de Radio Abarán y estará colgada la entrevista para que cualquiera, en cualquier sitio, en cualquier momento, la pueda ver. Hay mucha gente que oye después el programa, muchísima gente. Este programa empezó en octubre con Amalia Gómez, que definía la ermita como la cima de la trascendencia. Recuerdo que es una metáfora muy bonita. Y empezamos con Amalia y hemos ido poco a poco con mucha gente de Abarán de muchos sitios y seguiremos pues hasta que agotemos a todos los sabaneros de fuera, que hay mucha gente de Abarán que vive fuera, pero que lleva el pueblo en el corazón. Adelante, un último saludo para estos sabaneros que te conocen y te aprecian, todos los que realmente te conocieron. Muchas veces quiero decir una cosa que no se me olvide. Dime. No que es un farol ni que es un... Pues, no sé si en Abarán saben que tiene una baranera que es la actual... Ah, sí, te iba a preguntar por tu hija, que también quiero un día hablar con ella. Sí, háblanos de tu hija, lo tendrá aquí apuntado, sí. Bueno, es la embajadora del Consejo de Europa en Marruecos, con sede en Rabat. Sí. Es un cargo que yo creo que pocos abaraneros han tenido, ¿no? Ha estado también en Estrasburgo antes, me dice tu sobrina. Bueno, en Estrasburgo ha estado 30 años, porque está de embajadora desde el día 1 de enero del 2022, o sea, hace un año y unos días. Vamos a entrar, ya veremos que es un medio técnico con ella también dentro de una semana, nos ponemos en contacto con ella y también vamos a traerla un día, porque ella también sabe de Abarán, lógicamente. Bueno, ella tenía 2 años cuando se fue de Abarán, sí. No fuimos teniente. Sí. Lo que pasa es que está muy liada, porque no te puedes imaginar, el Consejo de Europa es un ente jurídico, entonces ella lo que es allí es fundamentalmente la defensa de los derechos humanos. Sí. Entre esos derechos humanos, el derecho de la mujer. Y defender a la mujer en un país musulmán es un poco complicado. Tiene mucho intríngulo, eso es. Es muy difícil. Pero lucha porque va respaldada por el Consejo de Europa. Claro. Si no fuera así, no se hubiera ido. Ahí está luchando en favor de la defensa de la mujer. Lo digo porque en Abarán, las mujeres abaraneras sepan que tiene una defensora por sus derechos, y que su profesión es esa, luchar por los derechos de la mujer en un país musulmán. Que no es fácil. Bueno, esto es lo que decir, los demás ya... Bueno, Adelardo, ha sido muy completa la conversación, se ha hablado un poco de todo y me has demostrado que tienes a Abarán en el corazón, el recuerdo, y sobre todo que te encuentras muy lúcido y ojalá que estés mucho tiempo así de lúcido, porque mientras que tengamos la inquietud y tengamos la mente lúcida, pues estaremos vivos después ya. Si se nos va la mente un poco ya estamos vegetando más que otra cosa. Adelardo, muchísimas gracias de la ermita, muy cerca de la ermita, y hasta otra próxima ocasión que te veamos, aunque sea difícil, por Abarán de vez en cuando. Tengo que ver sobre todo a mi hermano Delmiro, que estoy en deuda con él. Sí. Un abrazo para todos los abaraneros. Nada, muchísimas gracias, Adelardo, a ti.